Hola, hola, buenas noches y bienvenidos a este nuevo podcast. Es un podcast que se llama Descubriendo Ideas y la idea principal del podcast es conocer perspectivas diferentes, formas de pensar que pudieran sacarnos de la olla, que pudieran sacarnos del cuadro en el que estamos pensando o el cuadro en el que tenemos fija una idea. Un nombre que se me ocurría para el podcast cuando buscaba el nombre era Descubriendo Ideas fuera del olla, ¿no? Los hombres sabrán para qué me refiero. Ahora, para esto queremos tratar un tema importante, un tema interesante. Si bien lo haremos de manera muy casual, muy divertida, también nos lo vamos a tomar muy en serio. Y para eso va a estar un servidor, Huberto Telles, va a estar Edith Cerda, que es mi compañera del podcast, y además vamos a tener a Mirna Ríos. Mirna es una psicóloga que nos va a apoyar a darle el contexto adecuado a todas las ideas medio pendejas que se nos puedan ocurrir a nosotros. Entonces, no les quito más el tiempo, vamos con el tema del día de hoy, que es crianza consciente. ¿Qué es la crianza consciente? Podríamos partir de ahí. Todos hemos tenido un padre y todo padre ha tenido un hijo y todo hijo, y ese padre tuvo un abuelo y ese abuelo tuvo otro abuelo. Entonces, desde ya venimos arrastrando una cadena de ideas, una forma de educar a los hijos que no siempre es la más adecuada, pero es la que tienes. Y siempre decimos, hice lo mejor que pude con las herramientas que tenía, pero tal vez estamos en el momento adecuado para empezar a cambiar las herramientas, para empezar a cambiar la forma de pensar. Te invito a que te suscribas al podcast, te invito a que nos hagas preguntas, a que nos dejes comentarios, te invito a que hagas lo que quieras hacer con el podcast porque es para ti, para que lo disfrutes y para que aprendamos cosas nuevas. Edith, adelante por favor, preséntate. Muy buenas noches, mi nombre es Edith Cerda y pues estamos aquí preparando un nuevo podcast para todos ustedes con temas importantes en la actualidad, temas de los que generalmente se hablan, pero pues tenemos contextos e historias diferentes. Mirna, acompáñanos y preséntate. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy Mirna Ríos. Yo soy psicóloga clínica. Yo tengo 30 años de experiencia en el trabajo con padres y niños, adolescentes. Y bueno, he trabajado en educación especial también durante 30 años, precisamente. Y estoy aquí muy contenta de participar con ustedes en esta super idea de este podcast. Es importante aclarar, Edith sí es mamá, yo no tengo ni idea de lo que es cambiar un pañal, y bueno, tenemos todo el respaldo de Mirna, ¿no? Así que Edith nos va a tratar los temas serios y a mí puede que de repente diga una otra idea medio pendeja, sean conscientes de que no tengo hijos, así que me puedo dar muchas libertades. Ok. Y bueno, pues empecemos con el tema. Eh, Quisiera yo que tú me dijeras, Edith, desde tu perspectiva como mamá, ¿qué es una crianza consciente? ¿Habías escuchado el tema? ¿Eres consciente de que estás criando, de que estás formando un cerebro? ¿Cómo te hace sentir eso? Platícanos un poquito de esto. Edith, ¿nos escuchas? Mirna, ¿tú sí me escuchas? Yo te escucho perfecto. Ok. Bueno, entonces vamos contigo, Mirna. ¿Me escuchan? Bien. Bueno, ¿me Ah, escuchan? sí, sí, ya te escuchamos. Sí, ya te Perfecto, escuchamos. muy bien. Mira, contestando a tu pregunta, Huberto, desde el que tú, o sea, desde el momento en que decidí ser madre, bueno, es muy bonito de que el embarazo y esto, aquello, para mí fue una experiencia que no fue muy agradable, que digamos. Entonces, desde ahí ya yo sentía que empezábamos mal porque mi embarazo fue algo complicado. No complicado en cuestiones de salud, sino en cómo yo me sentía, en cómo los síntomas que me dieron no fueron nada agradables, todo eso. Al momento en que llega mi bebé, pues ves al bebé y traes la escuela de cómo cambiarlo, cómo esto, cómo aquello, que generalmente mi mamá fue la que me estuvo apoyando los primeros meses y me quedé a los 40 días sola con un pequeñito ser nuevo completamente. Mi bebé fue de guardería a los 40 días. Entonces tuve mucho apoyo desde ese punto de vista
de que pues la niña estaba en guardería, yo me fui a trabajar mis 7 horas diarias porque tenía mi hora de lactancia y salía temprano para acompañar a Vivi, pero no era como que estar al 100% como mamá. La niña fue creciendo y aprendiendo muchas cosas, yo me perdí de muchas cosas de que ella aprendió de bebecita, desde que a sentarse, a gatear, a comer sola, todo eso, ella lo aprendió en la guardería, de lo cual no me arrepiento de la situación que me tocó vivir y la acepté. Entonces, el tema fue cuando la niña empezó a crecer, ya tenía como 2 años, que yo veía que pues estaba aprendiendo mis conductas, mi forma de hablar, entonces ahí entramos en un conflicto mi esposo y yo de que, ok, ahora qué sigue, que sí, que no vamos a hacer con esta criatura. Entonces la respuesta fue ir a terapia. ¿Por qué? Porque es un ser nuevo, yo traía una escuela, mi esposo trae otra escuela, de cómo le educaron a él, cómo me educaron a mí. Entonces no empataba la metodología de él con la mía. Entonces decía, pues para ti lo que hicieron contigo estuvo bien, para mí lo que hicieron conmigo estuvo bien, pero hay que ver qué es lo más adecuado. Entonces fue a terapia y fue como yo aprendí qué era lo mejor que podía hacer para educar a mi hija, desde el momento en que decidí no enfocarme en cómo me educaron a mí, de que los golpes no es la forma correcta de educar a los hijos, de que el ejemplo es lo mejor, y empecé yo a cambiar mucho mi actitud, mi conducta, mi forma de hablar. ¿Por qué? Porque había un ser que estaba aprendiendo absolutamente todo de mí. Entonces, eso fue lo que a mí me ayudó. Wow, acabas de decir cosas súper interesantes. Se me ocurren mil preguntas en la cabeza, pero bueno, mejor vamos a ver qué nos dice Mirna. Mirna, ¿tú cómo viviste esta experiencia? No la psicóloga, sino la mujer. Mirna Ríos, ¿cómo vivió esta experiencia? Ok, mira, sí, en efecto, como mamá, digo, yo soy psicóloga, independientemente de ello, cuando me enfrenté a desempeñar mi rol como mamá, pues es así, era así como que, ¿por dónde empiezo, no? O sea, la verdad es que el maestro te llega, está en tus manos el día que empiezas a aprender, ya lo tienes ahí, ¿no? Al bebé. Él es tu maestro, o sea, nadie más te viene a enseñar. Entonces, lo más común en la mayoría de las personas es que echas mano de lo que has vivido como hijo tú mismo, ¿no? O sea, cómo fuiste criado tú mismo, y desde ahí empiezas. Es algo que coincido con lo que decía Edith, ¿no? O sea, empiezo a hacer justamente lo que yo creo, lo que la escuela familiar me ha enseñado, lo que mis padres hicieron conmigo, hasta que nos damos cuenta. A mí me parece muy interesante lo que Edith dice, en el sentido de que un día me doy cuenta que debo hacer algo diferente, porque ojalá todo mundo nos diéramos cuenta de ello, pero no ocurre así, ¿verdad? En la mayoría de las personas, a excepción de que actualmente estamos frente a una generación de padres jóvenes que están haciendo una tarea muy importante en el sentido de atender sus heridas de la infancia para criar con mayor responsabilidad a sus hijos. Pero esto es algo como nuevo, ¿eh? Esto aún en las generaciones más actuales es que se empieza a dar. Anteriormente esto no era como lo común. La parte, pues, la sociedad se ha encargado mucho de romantizar el asunto de la crianza. Entonces pareciera como que, ay, cuando seas mamá, todo está divino, lindo, dulce, tierno, y nunca te hablan de las otras cosas que suceden, ¿no? Las desveladas, las vomitadas, el cambio de pañales, todo esto, todo esto que viene y que sucede. Los berrinches. Exacto, exacto. A mí se me ocurre que no te dicen, por ejemplo, perdón que las interrumpa, que vas a dejar de trabajar y que le vas a dedicar tiempo a un bebé, o que vas a trabajar y además vas a tener un segundo trabajo que es cuidar a tu bebé. Cierto. Eso no te lo dicen. No, Y es jamás. súper cansado. Sí, de hecho, criar a un bebé es toda una tarea. O sea, muchas veces como adultos, las personas creemos que el niño es un adulto en pequeñito,
pero no es tal. El niño es un individuo que tiene que pasar por un proceso de desarrollo. Cuando el niño nace, su cerebro tiene que desarrollarse, ¿sí? Y precisamente la crianza consiste en eso, en que nosotros los adultos, los padres, los responsables de los niños, somos quienes podemos darle los cuidados necesarios para que ellos aprendan a vivir en sociedad, para que aprendan a relacionarse con otros, estudien, trabajen, prosperen. Y obviamente todo esto sienta las bases para el éxito en la vida de ese individuo nuevo, ¿verdad? Ok. Ajá, Oye, Mirna, sí. aprovechando el tema, una pregunta. ¿Es adecuado basarnos en los métodos de crianza de nuestros padres o ya no es adecuado, ya no es recomendable? Ok. ¿Cómo lo ve la psicología? Bueno, sería adecuado si dijéramos, tendríamos primero, antes de decir si es o no adecuado, tendríamos que ver cuál es el tipo de crianza que mis padres ejercieron en mí. Porque según hay algunos autores, yo voy a mencionar ahorita a Maccovey y Martin, ellos seleccionan, hacen una categorización de 4 estilos de crianza que utilizan los padres. Por ejemplo, hay padres que son democráticos y que siempre consideran la opinión del niño a la hora de dar indicaciones, de hacer correcciones, etcétera, etcétera. Estos padres, por ejemplo, tienen hijos que son confiados en ellos mismos, que tienen buena actitud, un buen rendimiento escolar, buena salud mental y tienen escasos problemas de conducta. Si tus padres te criaron de esta forma, felicidades, puedes ejercer esa misma forma de crianza. Pero ¿qué tal si te das cuenta de que la crianza que tú aprendiste a través de tus padres fue, por ejemplo, permisiva, en la que tú podías hacer lo que tú querías y que si bien este tipo de crianza favorece el desarrollo de la confianza en el mismo niño, en la misma persona, también puede ocasionarle problemas de conducta y obviamente lo exponemos a que sea un posible consumidor de drogas en un futuro. ¿O qué tal un padre autoritario, unos padres con un estilo autoritario, donde los niños se hacen muy obedientes, ¿sí? Pero orientados al trabajo y en ocasiones son hostiles, rebeldes y tienen poca confianza en sí mismos. Entonces, también tenemos, por ejemplo, un estilo indiferente en el que los padres, pues, generan en los niños problemas escolares, de ajuste psicológico, de conducta y mayor probabilidad de caer también en el abuso y consumo de drogas. Entonces, ¿es ideal o no? Pues depende de qué tipo de crianza recibiste, ¿verdad? De acuerdo. Y dependiendo, por ejemplo, de estos tipos de crianza que existen actualmente y que tenemos Sí. cuestiones de que así fuimos educados por nuestros padres por nuestros abuelos. Hablemos de traumas. Hay quienes no aceptan que los traumas son reales y que repercuten en nuestra vida. ¿Qué podemos hacer para evitarlos? ¿O hay alguna manera de, principalmente, o para poder salir de eso, es reconocerlos? Porque muchas de las veces, y conozco personas que romantizamos la forma en la que nos educaron nuestros padres y la vemos como intocable y mis padres fueron perfectos conmigo. Eh, no, se resisten, vaya, hay personas que se resisten a aceptar que nuestros hicieron un daño en nosotros al momento de que pues nos daban nuestras nalgadas, de que usaban nuestras ideas o nuestras propuestas, de que nos trataban con demasiada autoridad y nos hicieron personas sumisas, personas con miedo a hablar en público porque nos ridiculizaban y eran formas de educar que tenían algunos de nuestros padres. Y te digo, que aceptar y decir, es que para mí que mi papá me golpeara fue lo mejor que pudo haber hecho, porque si
no hubiera llegado donde estoy. Y he escuchado comentarios de psicólogos y de especialistas donde dicen, si tu papá no te hubiera pegado, estuvieras más arriba de donde estás ahorita. Entonces hay Claro. mucho ese tema. ¿Qué es decir, Mirna, acerca de este tema? Bien, sí, en efecto, coincido contigo y en el sentido de que luego sí es difícil de parte de cada uno de nosotros identificar de manera como yo sola, sin apoyo adicional profesional, descubrir con precisión cuál fue el estilo de crianza que mis padres ejercieron, ¿verdad? Entonces, sí lo romantizamos y luego decimos, sí, ¿no? A mí me dieron mis nalgadas bien buenas, pero luego es el papá que también golpea a la esposa, ¿no? Y maltrata físicamente a los hijos, o sea. Entonces, aquí lo importante o lo que quiero rescatar es que inevitablemente, sea cual sea el estilo de crianza, nos ocurre algo que llamamos heridas de la infancia, ¿sí? Sí, también se le dicen, algunas personas les dicen traumas, pero yo prefiero llamarlos heridas de la infancia. Y esto se refiere a patrones que repetimos según lo que hayamos vivido en nuestros primeros años de vida, ¿sí? Y seguimos repitiéndolo a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, uno de los heridas de la infancia es el rechazo. Sentimos que cuando éramos niños no fuimos completamente aceptados por nuestro cuidador o nuestro padre o nuestros padres, ¿verdad? Y eso hace que ahora de adultos vayamos por la vida buscando la perfección, tratando de ser complacientes con los demás. No somos auténticos en las relaciones porque seguimos repitiendo el patrón que tuvimos que hacer de niños, digamos, para sobrevivir en el contexto de la familia, ¿sí? Es solo un ejemplo. Todos, aquí hay varias heridas de la infancia, por ejemplo, la de rechazo, la de abandono, la de humillación, la traición, la injusticia. Podríamos hablar de esto muy abundantemente, ¿verdad? En otro momento quizá. Pero lo importante es saber que estas heridas las tenemos todos, en alguna medida, ¿sí? Porque en ocasiones se trata de la percepción del niño, no de la acción del adulto, ¿sí? Es decir, imagina que un niño pequeño está en su presentación escolar de la pastorela, ahorita que estamos de temporada, ¿sí? Sus papás vienen a verlo, pero en el camino sus padres no pudieron llegar, tuvieron un accidente, chocaron y llegaron y el niño ya había pasado su participación. El niño se experimentó abandonado en su momento. Podemos entender esto, ¿verdad? Entonces, él se experimenta abandonado, pero sus padres no lo abandonaron intencionalmente. En esta medida, las heridas... A ver, ¿sí? perdón, ¿sí? perdón, porque eso me está llegando, ¿eh? Me está llegando. Yo viví justamente una situación así. A ver. ¿Significa que aplica mucho el tema de todo es según el color con que tú lo veas? Sí, así es. O sea, Digo, perdón, no lo quiero banalizar, pero ahorita está muy de moda el color del lente con el que tú lo veas es la forma en la que tú lo vas a percibir. ¿A eso te refieres? Bueno, me refiero específicamente a la emoción que el niño experimenta en ese momento, ¿sí? Estamos hablando Y que de lo niños. marca. Sí, y estamos hablando de niños, recordemos, los niños no son adultos pequeños, son personas con un cerebro en un proceso de desarrollo, ¿sí? Entonces, sus elementos, con lo que ellos cuentan, solamente le da para sentirse de esa forma y no tiene manera o no tiene recursos en ese momento para manejarlo de otra forma. Y él se sintió abandonado en ese momento. Vinieron los papás de todos menos los míos, ¿sí? Por ejemplo, en este ejemplo que cito, ¿verdad? Entonces, como eso, van surgiendo todas las heridas, pero bueno, aquí la buena noticia es que estas heridas pueden ser sanadas, ¿sí? Cuando nos damos cuenta de ellas y podemos trabajarlas, no es tarea fácil, chicos, porque estamos hablando de patrones arraigados desde la infancia, ¿sí? Sin embargo, sí es posible cambiarlos
Y bueno, requiere de trabajo personal, trabajo diario, y en ocasiones, pues, necesitamos del apoyo de un profesional de la salud, ¿verdad? Claro. Ujú. Por ejemplo, Mirna, en este ejemplo que tú dices, Sí, eh, ¿hay alguna manera de que al instante o vida pueda ser sanada o que impacte menos al momento en que yo llego con mi hijo, por ejemplo, que perdóname, tuve una situación, no alcancé a llegar, no fue mi intención a no haber asistido a tu festival? Eso puede ayudar a que la herida no marque tanto para su vida adulta. sí, claro. Por supuesto, es importantísimo el hecho de que tú como mamá llegues y le expliques, le va a ayudar a entenderlo. Sin embargo, no le va a quitar el sentimiento que experimentó en su momento, ¿sí? Es decir, hay una historia que me gustaría mencionar. Es como cuando, imagina que tú clavas un clavo en una puerta, en una tabla, sí, en una tabla de madera, en una puerta de madera, y clavas un clavo y después lo sacas y dices, ay, bueno, ya, lo saco y ya. Ya, la puerta queda como si nada. No, no es cierto. Ahí queda la huella, ¿cierto? Y aunque Sí, la resane y aunque la pinte, ahí está la huella, ¿cierto? es cierto, sí. Lo mismo es entonces hablando de estas emociones. El niño lo puede entender, lo puede digerir, lo puede aceptar. Sin embargo, el abandono que sintió en ese momento no se lo vas a poder quitar. Ya lo experimentó. Fue una vivencia que él tuvo, ¿sí? Y que lo Ya, deja, y que te deja esa marca. O sea, no, mira, no todo es negativo en esto, ¿sí? Eso ajá, también nos da recursos para enfrentar otras situaciones en la vida. Uh-huh. Porque claro. entonces, en otra situación, ese niño, siendo un poco más grande, un poco más maduro, podría decir, ok, quizá mis padres no llegaron por alguna razón y me espero a poder preguntar, ¿verdad? Pero en ese momento, cuando él lo vivió, simplemente no sabía lo que había sucedido, no entendía la razón y sus padres no estaban. Ya. Y Ajá, con el tema, por ejemplo, de las nalgadas a tiempo, ok. Las ¿esto ha nalgadas. sanado? Yo sinceramente, yo te platico mi experiencia. Yo no Ajá, uso las nalgadas con mi, ajá. pero sí soy muy estricta. Sí siento Uh-huh. que, y es algo que te quiero preguntar, ¿en qué momento puedo yo pagarle a mi hija la terapia para sanar los traumas las heridas que ya le he ocasionado? Porque pues, a pesar de que estuve en terapia, que aprendí muchas cosas y todo eso, digo, yo aún traigo mis heridas y de repente hay situaciones en las que actúo y para cuando reacciono ya estoy haciendo lo que mi mamá hizo conmigo, lo que mi papá hizo conmigo y Sí, ya la regué, y ya la regué. Es bien difícil desprenderse de eso. Pero, por ejemplo, el claro. tema de las nalgadas, a mí mi terapeuta en su momento me dijo, a golpes las cosas no se arreglan y a golpes tú con lo que juegas es con el autoestima de tu hijo. ¿Por qué? Porque tú le vas a pegar, pero ella no te va a poder pegar a ti. Ok, entonces, ¿por qué no te puede pegar a ti? Porque tú eres la mamá. Entonces, ¿qué significa? ¿Que tú eres más que ella? ¿Acaso tú eres más que ella? Entonces mi respuesta fue no, somos Uh-huh. iguales, valemos lo mismo. Y entonces fue ahí donde yo dije, no, tiene razón, o sea, pero al igual como es con las nalgadas, debe de ser con los gritos, o sea, con los regaños y todo eso. eh, pero, sin embargo, hay muchas personas que aún dicen, no, es que una nalgada a tiempo lo va a solucionar. Así es. Pues mira, esa es la opinión, pero yo te diría, hay algo muy importante que considerar, que cuando somos padres, dejamos de lado el aprender a ser padres. Creemos que es orgánico ser padres, que conforme la vida me va dando la experiencia, yo voy a ir resolviendo. Sin embargo, criar es un proceso
en el que voy a participar en el desarrollo de la individualidad de mi hijo, de que él aprenda a reconocer sus fortalezas personales y que esto le permita alcanzar un mejor nivel de bienestar. Por lo tanto, cuando tenemos que corregir a nuestros hijos, yo creo que antes de llegar a ese punto, tenemos la opción de decidir nosotros desde adultos que existen, por ejemplo, maneras de aprender cómo corregirlos. Y entonces existen métodos correctivos, métodos preventivos, que yo puedo echar mano de ellos para llevar de mejor forma el proceso de la crianza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo te podría decir, dentro de los métodos preventivos, pues podríamos mencionar la contención emocional. Por ejemplo, cuando un niño hace berrinche, ¿por qué el niño hace berrinche? A veces los papás creemos que es porque me fastidia. ¿Sí? No sé si has escuchado, pero hay papás que dicen, es que es fastidioso. Sí, o chiflado, dicen, es que está chiflado. Exacto. Pero en realidad es que vuelvo a hacer un comentario que ya he venido haciendo. El cerebro del niño no es el cerebro del adulto, es un cerebro en proceso de alcanzar la madurez. Por lo tanto, contenerlo emocionalmente cuando está haciendo un berrinche le va a facilitar al niño asimilar su emoción y aprender cómo manejarla. ¿Sí? Lejos de que, creo que, perdón, Huberto nos está diciendo que hay un problema con la conexión. Sí. Sí, hombre. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Me ha encantado el capítulo. Edith, no sé si tengas alguna pregunta final. Vamos a terminarlo para alcanzar a grabarlo. ¿Y qué les parece si en el segundo capítulo hablamos justamente de métodos correctivos, métodos preventivos? ¿Cuál era el tercero, Mirna? No lo tengo a la mano, pero el método correctivo y el preventivo, lo que mencioné ahorita. Sí. Edith, ¿estarías de acuerdo en que trabajáramos en ese segundo capítulo? Claro que sí, sin problema. Sí, yo estoy de acuerdo. Entonces, chicos, es nuestro primer capítulo de crianza consciente. Por favor, escúchenlo, déjenos sus comentarios, déjenos sus preguntas. Y no me quiero despedir sin darle las gracias a Edith, sin darle las gracias a Mirna y que ellas se despidan haciendo un comentario final. Edith. Edith, ¿nos escuchas? Creo que no. Mirna, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Danos un comentario final, por favor, para cerrar el podcast. Yo solo Perdón, quiero... ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Sí. Despídete, Sí. Edith, con un comentario final. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos, y pues súper feliz de haber participado en esta primera edición de este podcast. Y pues lo importante es ser conscientes de que tenemos la responsabilidad de criar y educar a un ser nuevo, y pues los invitamos a seguir escuchando los nuevos tips que vamos a tener, e información sobre todo referente a la crianza para crear sobre todo seres humanos, niños sanos, personas sanas, es lo que vamos a dejar en este mundo. Gracias. Mirna, despídete. Sí, yo agradezco mucho su invitación y agradezco este espacio para charlar con ustedes de temas tan significativos, tan importantes y efectivamente considero lo más prioritario de todo el bienestar de los niños, ¿verdad? Y bueno, no sé si quepa aquí el comentario, pero Edith, definitivamente las nalgadas no van. Luego lo comentaremos. Así es. Claro que sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Muy bien, gracias y muy buenas noches.
Buenas noches. Chicos, por favor, denle like, compártanlo si les gusta y lo más importante, si tienen dudas, tienen preguntas, déjenoslas en los comentarios, pregunten, vamos a resolver esas dudas o manden sus preguntas por correo electrónico a eubertotellesperez@gmail.com y con todo gusto la psicóloga, que en este caso es Mirna, nos va a dar la respuesta adecuada o la orientación adecuada. Los dejo, muy bonita noche, que tengan muy bonitos sueños, Mirna, Edith. Hasta mañana. Hasta Hasta mañana. mañana. Adiós. Bye.